En el apartado anterior alcanzamos a tocar el tema de las líneas de transmisión en función de la sección transversal, donde podemos encontrar los siguientes tipos. Bifilares. La línea está formada por dos hilos o conductores en disposición paralela. Estas líneas se utilizan en algunas antenas de televisión, a pesar de que hoy en día lo más normal es utilizar cables coaxiales. Coplanares. La línea está formada por dos o más planos en disposición paralela. Este tipo de líneas se utiliza en circuitos integrados. Normalmente se utilizan para diseñar las líneas micropista y triplaca. Concéntricas. La línea está formada por dos conductores cilíndricos, normalmente uno dentro del otro. El ejemplo más usual de este tipo de líneas es el cable de la antena de televisión. Aparte de las características físicas de las líneas de transmisión, podremos diferenciar dos líneas del mismo tipo, ya sea bifilar, coplanar o concéntrica según sus propias características. Ahora nos enfocaremos en mostrar la señal que transmiten dentro de ella. Una fuente de alimentación VG genera la señal. La fuente crea una diferencia potencial entre sus polos que llamaremos B de ZT. Esta señal se transmitirá a lo largo de la línea y sus características serán función de la posición Z en la cual hacemos la medida dentro de la línea de transmisión y del tiempo T. Dese cuenta que por ello lo representamos como BZT, donde B representa la señal Z y T de la que depende la señal. Esta medida es equivalente a medir la diferencia potencial entre dos conductores que forman la línea. En este caso utilizaremos la coma de superíndice para diferenciar las tensiones y las corrientes que hay en los polos de entrada y de salida de la línea. Se podría pensar que es normal que la tensión pueda variar en función de la posición dentro de la línea. Recuerde que si tiene una cuerda, el movimiento que hemos hecho con el brazo irá propagándose a través de la cuerda y habrá una diferencia de posición entre los puntos donde haya perturbación respecto a los puntos donde la cuerda esté en reposo. Esto lo podemos ver con el símil de las cuerdas atadas a la pared. Tan pronto generemos una perturbación en una de las cuerdas y ésta se propaga, la diferencia de posición entre dos puntos de las cuerdas que se encuentran en la misma distancia puede variar en función de si la propagación está pasando por este punto en una de las cuerdas, si el punto de la cuerda se encuentra en reposo. Como aplicaremos una diferencia de tensión en los polos de la línea de transmisión, por la ley de Ohm tendremos una intensidad o corriente dentro de nuestra línea, I de Z sub 0. Mediremos la intensidad entre los puertos de entrada y salida de la línea. Igual que la tensión, la intensidad también dependerá de la posición de la línea en la que hacemos la medida Z y del tiempo T. De esta manera, mediremos las corrientes que circulan entre dos polos del generador, I1 de ZT e I2 de ZT. Se utilizará el subíndice 1 para el polo superior de la entrada de la línea y el subíndice 2 para la corriente que circula por el polo inferior de la entrada de la línea. Para poder trabajar con las líneas de transmisión, se ha de definir el origen relativo y así poder localizar la posición de la onda sobre el eje horizontal Z. En el símil de las cuerdas, Z es la distancia que hay entre nosotros y la posición donde hacemos la medida entre los dos puntos de las cuerdas. En la mayoría de los casos situaremos el origen, el 0, en la línea de transmisión en el lado del puerto de entrada y el extremo L en el puerto de salida. En este subapartado construiremos un modelo eléctrico de las líneas de transmisión con la intención de conocerlas con más detalle y ver cómo podremos obtener un circuito que nos sea comprensible. Inicialmente se estudiará las características de las líneas de transmisión desde un punto de vista de las propiedades de los elementos que los forman, los conductores. Al hacer circular una corriente en el interior de los conductores, estos experimentan una influencia mutua a causa de los campos eléctricos y magnéticos que los generan. Hipótesis inicial, aproximación cuasioestática. Para este estudio de la influencia mutua se utilizará lo que se denomina la aproximación cuasiestática. La aproximación cuasioestática se basa en considerar un trozo muy pequeño de la línea de transmisión y un intervalo de tiempo muy corto, y así poder hacer la aproximación que los valores de corriente y voltaje de la línea son constantes.
A partir de las propiedades obtenidas de la aproximación cuasiestática, diseñaremos un circuito eléctrico con propiedades equivalentes a las líneas de transmisión. Puede imaginar la aproximación cuasiestática como si tomara un trozo muy pequeño de la cuerda donde hay una señal prolongándose en un instante concreto. Si tomo un trozo pequeño de la cresta de la onda, parecerá que la cuerda sea recta, y al elegir un instante de tiempo concreto, parecerá que no hay propagación. La aproximación cuasiestática sirve para entender la importancia de la longitud de la línea de transmisión respecto a la longitud de la onda. Si la onda que circula tiene una longitud de onda muy grande y la línea es muy pequeña, parecerá que no hay onda y que la tensión y la corriente sean constantes a lo largo de la línea. Analicemos el comportamiento de la línea de transmisión. Para hacerlo, lo descompondremos en secciones elementales de longitud muy pequeña, que las denominaremos diferenciales de longitud dz. Lo que haremos con la aproximación cuasiestática es tomar trozos muy pequeños de la cuerda para que sea fácil de estudiar sus propiedades y después los juntaremos todos para crear nuestro modelo de línea de transmisión. Podemos volver al símil de la cuerda. Si tomamos un trozo muy pequeño, podemos ver los nudos y cómo están entreligados y a partir de aquí aproximar un valor característico como la densidad, la rigidez y la flexibilidad. De esta manera queremos ver el comportamiento de una rodaja muy fina de una línea de transmisión. Podemos ver un ejemplo de una rodaja o sección transversal elemental de una línea de transmisión coaxial donde se puede observar el dieléctrico y los dos conductores. Para encontrar el modelo de la línea de transmisión que sea útil y que tenga unas propiedades tan parecidas como sea posible a la realidad, pero que al mismo tiempo no sea difícil utilización, hay que hacer unas hipótesis iniciales, plantear las hipótesis siguientes entre los dos puntos de la línea y secciones elementales que se encuentran dentro del mismo plano transversal. Las líneas de campo eléctrico que se crean entre los conductores de las dos secciones a causa de la diferencia de potencial están contenidas en planos transversales, es decir, no hay componente axial del campo eléctrico. Un ejemplo de lo que se quiere decir sobre una línea de transmisión bifilar: las líneas de campo están dentro del plano transversal y no hay líneas de campo en la dirección perpendicular al plano. Recuerde que la onda electromagnética es una onda transversal, ya que los componentes de los campos eléctrico y magnético están orientadas en planos perpendiculares a la dirección de propagación. Para definir nuestro modelo de línea de transmisión, utilizaremos campos electromagnéticos del tipo transversal, lo que conocemos como un modo transversal electromagnético, TEM, en el que el campo eléctrico y el campo magnético totales son perpendiculares a la dirección de propagación. Si la onda se desplaza en la dirección Z, corresponde a EZ igual a 0 y BZ igual a 0. Las ondas que circulan entre dos conductores son ejemplos de ondas TEM o TEM. Este modo es el modo de propagación dominante cuando la sección transversal de la línea de transmisión es pequeña en relación con la longitud de onda de la señal, como es nuestro caso, es decir, la longitud de onda de la señal es mucho más grande que la sección transversal de la línea. Podemos aplicar lo mismo a las líneas de campo entre dos conductores en configuración concéntrica. No hay líneas de campo magnético entre dos conductores de dos secciones elementales del mismo plano transversal. Como puede ver en la figura, el campo magnético solo afecta a las secciones elementales que están contenidas dentro del mismo plano transversal, igual que en la hipótesis 1, pero aplica al campo magnético.